Cazadores de Piedras, una novela de Roberto P. Marcos. Capítulo 1. A través del altiplano. Región de Atacama, Chile, diciembre de 1954. El cálido disco del sol volvía a elevarse sobre las montañas rojizas de aquel horizonte escarpado y cruel. Su amenazadora efigie despuntaba entre las cimas de los Andes, asomándose para escrutar el inabarcable altiplano que quedaba atrás. Su mirada flamígera buscaba a la reducida compañía que avanzaba a través de la tierra polvorienta. 3 días habían pasado desde que Karl Jäger iniciara su ruta a través de las rudas tierras de Atacama. Había recibido 1001 advertencias, pero Karl no era alguien que se dejara amedrentar con facilidad, no cuando una idea conseguía alojarse en su mente con la misma insistencia de una garrapata. Karl Jäger, hombre de instintos, era impulsivo, aunque bien capaz de hacer frente a empresas arriesgadas. Hasta el momento, Karl había sobrellevado con bastante soltura el temido mal de altura propio de aquella región. Esperaba seguir haciéndolo para cuando iniciara el ascenso de la montaña que constituía el objetivo de su viaje. Los 2 proteadores que le acompañaban, unos tales Sergio Morales y Gastón Salinas, le habían aconsejado mascar hojas de coca, y lo cierto es que aquello debía haber funcionado, puesto que Karl no había desarrollado ningún síntoma. De momento, lo que más le preocupaba a Karl era alcanzar el punto de reunión acordado en la falda de la montaña de Licancabur. Lamentablemente, hacía varias horas que el viejo y destartalado vehículo que Karl había comprado a un lugareño les había dejado tirados en mitad de la abrupta carretera. Desde ese momento, Karl y su séquito habían tenido que continuar la ruta a pie, avanzando penosamente durante las primeras horas de sol tras la fría noche atacameña. A pesar de la inoportuna estafa, Karl no dejaba de imaginar a aquel anciano desdentado, billetes en mano, riéndose de ellos al haberse deshecho de semejante chatarra a precio de oro. Su ánimo no había menguado, aunque habían tenido que cargar penosamente con todo el equipaje a cuestas. Suerte que el vehículo había aguantado hasta llegar cerca del lugar concertado en la base de la montaña. Karl confiaba en que su primo Tony se hubiera presentado a tiempo. No esperaba otro momento que el de aquel reencuentro, el cual celebrarían con un largo trago de la petaca de whisky escocés que cierto amigo de los Highlands le había regalado y que guardaba en la pechera, pensó con optimismo. Anticipando ese momento, Karl mojó sus labios resecos con unas gotas de la cantimplora, mientras contemplaba el paisaje desolado que lo rodeaba. El desierto de Atacama se extendía en innumerables kilómetros cuadrados entre Chile y el Perú. Aún recordaba las últimas palabras que le había dedicado Enrique Gabaldón, alcalde de uno de los últimos poblados atacameños en los que había repostado y donde había reclutado a aquellos 2 hombres. El desierto no busca amigos. Jäger tampoco los buscaba, solo hacía caso a aquella obsesión que hacía mella en su conciencia. Deseaba alcanzar un objetivo que, bien sabía, había costado la vida a muchos exploradores antes que él. Él se sabía con ventaja. Ninguno de ellos se había llamado Karl Jäger. La portentosa imagen del volcán Licancabur presidía las vistas de aquel tramo de la cordillera de los Andes. Observando su monumental estructura desde San Pedro de Atacama, Karl había comprendido por qué los antiguos incas lo habían asociado con un dios fiero y terrible, hoy adormecido bajo miles de toneladas de roca cobriza. Su cumbre característica y su piel árida resultaban evocadores de otros tiempos primitivos. Aquel volcán encerraba muchos secretos, algunos de los cuales Jäger esperaba resolver muy pronto, para escarnio de algunos de sus ortodoxos profesores y rivales, especialmente de uno de ellos, Ludovic Lafosse. Lafosse era un engreído y un tunante, eso Karl lo sabía bien. También sabía que ciertas personas llegaban a opinar lo mismo del hijo primogénito de Hans Jäger, si bien había algo que siempre había diferenciado a ambos hombres.
Karl tenía estilo. Ludovic Lafosse, por contra, era un joven con ínfulas, hijo de aristócratas franceses, que pretendía tener siempre la última palabra en las reuniones del Club de Caballeros de la Universidad de Basilea, a pesar de que la mayor parte de las veces sus argumentaciones eran equivocadas, algo que a Jäger le encantaba hacer notar. En más de una ocasión, el estirado porte de Lafosse se había truncado para mostrar una ira mal disimulada que a poco le había tenido de llevarle a las manos. Karl nunca le había dado importancia a esas muestras de odio por parte de Lafosse, y eso era precisamente lo que más enervaba a su declarado rival. Aprovechando una breve pausa en el camino, Karl extrajo de su deshilachada y vieja mochila el cuaderno de piel donde había anotado las indicaciones que precisaba. Los dos porteadores aprovecharon para tomar asiento y dar un trago de sus cantimploras. Abrió la libreta por la página que señalaba el marcador de tela y comparó el mapa dibujado a mano con el desolador paisaje que tenía frente a él. En unas horas alcanzaría la falda del volcán, donde había acordado la reunión con Tony. A partir de ese momento, ambos iniciarían la búsqueda de una de las últimas tribus nómadas de las que se tenía noticia por aquella región. Había recibido noticias de esta tribu por parte del distinguido párroco jesuita de origen belga Gustavo Lepage, gran apasionado de la cultura indígena que residía en la ciudad de San Pedro de Atacama desde hacía unos meses. No sabemos mucho sobre esta tribu andina, le había confesado Lepage en un castellano gangoso. Karl Jäger dominaba el español, ya que había pasado algún tiempo en Barcelona y siempre le había interesado la cultura ibérica, amén de los grandes amigos que tenía en España. Aparecieron hace unos cuantos años procedentes de la cordillera. Probablemente vinieron del Perú. No han mantenido mucho contacto con los lugareños desde que se asentaron en la ladera de la montaña. Aquí algunos le tienen miedo. Dicen que se alimentan de las piedras. No les tiren mucho precio. Aquella descripción no podía haber llamado más la atención de Cab. Era imperativo entrar en contacto con los miembros de esa tribu, descubrir los secretos que sin duda guardaban en su memoria colectiva. Como había sospechado, y el párroco había confirmado, era probable que aquellos individuos fueran descendientes de los hombres sobre los cuales deseaba realizar su investigación. Los lugareños se sentirían menos intimidados y proclives a compartir su conocimiento si eran pocos los expedicionarios implicados. Jäger tenía don de gentes y sabía cómo utilizarlo. Claro que el abismo existente entre sus culturas era impredecible, pero él tenía fe en sus capacidades. Tenía conocimiento de algunas lenguas amerindias, como el aymara, y sus muchos años de estudio acerca de las distintas culturas mesoamericanas le habían proporcionado un bagaje que podría ayudarle a solventar esas trabas. Muy pronto, y con un poco de suerte, Karl Jäger demostraría que tenía razón. Las sospechas que le habían llevado hasta aquella remota región, y que solo él había sabido ver, eran realmente esperanzadoras, o al menos eso quería pensar. En el peor de los casos, Ludovic Lafosse podría pavonearse ante los miembros de la Sociedad de Arqueólogos, haciendo mofa de su fracaso, pero más allá de eso, Karl tenía poco que perder. Si la vida no podía aderezarse con un poco de aventura, si no podía disfrutar de la incógnita y el misterio, entonces no tenía significado alguno para él. Solo un necio podía reírse de algo semejante.